Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma. Estamos con una persona que es una eminencia para muchos socialistas de bien que ahora se están llevando las manos a la cabeza al ver a Pedro Sánchez pues pactando con los proetarras, hablando, ¿no?, de sentarse en una mesa con RC para hablar de la amnistía de los políticos presos y viendo también, ¿no?, cómo se ha aprobado una norma que va a disparar también la ocupación, esa norma antidesahucio. Estamos ya con el que fuera ministro del Interior, José Luis Corcuera, y también muy conocido, ¿no?, por esa ley Corcuera, ¿no?, que posibilitaba en su momento la patada en la puerta y que hubiese evitado, ¿no?, en estos tiempos pues muchísimos casos de ocupación si la policía pudiese entrar a una casa si sospechase que se está cometiendo un delito. Desgraciadamente ahora la ley protege más al ocupa que al propietario. Y estamos ya al otro lado del teléfono con José Luis Corcuera. ¿Qué tal está, José Luis? De salud. Pues encantado de saludarle. Yo de momento estoy bien de salud, gracias a Dios. O sea que toda la familia está bien, y eso en los tiempos que corren en España pues no deja de ser una gran suerte. Ese susto que tuvo Antena 3 ya se lo han revisado y todo está bien. Bueno, eso no es la primera vez, desgraciadamente, que me ocurría, porque yo tengo una deficiencia coronaria y tengo implantado un desfibrilador que afortunadamente, cuando puede pasar algo irremediable, pues hasta ahora lo evita. Por tanto, estas cosas que hacen en la sanidad pública española pues son muy de agradecer. ¿Cómo ve la actual situación? El cierre de la hostelería, el cierre de los comercios, ¿no? Se están cerrando en distintas comunidades autónomas de diversos signos. Tercera ola de la pandemia, los muertos no bajan, a pesar de que Fernando Simón dice que sí, que la pandemia ya está remitiendo. No sé qué tipo de datos está viendo él. Lo cierto es que hay más de 90.000 muertos y muchos no son reconocidos oficialmente ni siquiera por este gobierno. Bueno, pues lo veo como yo creo que lo ve cualquier español de bien, con enorme preocupación, porque junto a los efectos de este virus que tan tarde algunos que tenían la obligación de verlo llegar en su justo momento tardaron tanto tiempo en verlo, pues está causando estragos en España, también en otros países, sin duda, pero aquí con una situación que yo juzgo alarmante. Esta mañana oía una noticia terrible que hablaba de los muertos que se habían generado en Estados Unidos. Un corresponsal de una radio de ámbito nacional hablaba de 440.000 muertos, que es una barbaridad, pero claro, si en España tenemos 70.000, que no es exagerar en lo más mínimo, pues habida cuenta que tenemos 7 veces menos habitantes que Estados Unidos. Estados Unidos, con nuestros datos, tendría 490.000 en vez de 440.000. Es decir, que aquí existe una propensión a la propaganda, a veces a quitar importancia a las cosas que han estado sucediendo, a establecer una línea divisoria entre aquellos que se equivocaron y los que no se equivocaron, a olvidar que hubo un dirigente, el máximo dirigente del país, que dijo en el mes de julio en las elecciones gallegas que España había derrotado al virus y que saliéramos, y nos invitaba a irnos de vacaciones. Es decir, alguna irresponsabilidad que se ha ido produciendo y que ha agravado sin ninguna duda los efectos terribles sobre la salud de los españoles primero y sobre la economía después.
Y José Luis, ¿qué crees que debería hacer Fernando Simón? ¿Debería haber dimitido ya? Bueno, lo que debiera haber dicho durante muchas ocasiones es me equivoqué. Porque claro, aquí hay un problema, y es que hace muchos años sus colegas, los colegas de la prensa, no trataban de igual forma a los políticos de entonces. ¿Se imagina alguien que a la hora de analizar la función del ministro de Sanidad en este supuesto dijera en su línea editorial que el estilo ella titulaba la actitud moderada del ministro compensa su desigual balance? Oiga, qué moderación a la hora de analizar el balance. Es decir, aquí pasamos de un doctor famoso en el mundo entero como es el doctor Cavadas, que avisó en el mes de enero y febrero que el virus era algo muy complicado, que se iba a extender de forma extraordinaria, y le pusieron a parir inmensa cantidad de colegas suyos a decir que aquel que no tomó ninguna medida, aquel que decía que no eran necesarias las mascarillas en la vía pública, aquel que ha cometido errores como podría haber cometido cualquier otro, pero que no los ha reconocido porque ha dicho que no tiene nada de que arrepentirse, la línea editorial de un periódico sea la que le acabo de decir. La actitud moderada del ministro compensa su desigual balance. Hombre, parece de casa. ¿Hasta dónde llega la propaganda? ¡Qué barbaridad! ¿Y qué pensaste cuando viste al ministro de Sanidad en la tercera ola de la pandemia decir que se iba como candidato del PSC a Cataluña después de habernos vendido el gobierno de que la vacuna era cosa suya, ¿no? Y ahora se han desentendido absolutamente, es un desastre, estamos a un ritmo de vacunación muy lento, porque claro, hemos tenido un ministro de Sanidad más pendiente de las elecciones catalanas que de agilizar el proceso de vacunación en España. Mire, yo tiendo a veces a mirar no demasiado lejos al pasado, sino, digamos, al origen de esta pandemia tan desastrosa. Es decir, aquí tuvimos un acontecimiento internacional que se suspendió el móvil, oiga, y los más conspicuos críticos de todo, los sabios de la comunicación, los sabios de las finanzas, dijeron, no hay motivo para suspender ese acontecimiento. Es que eran tontos. Los organizadores de aquel acontecimiento, cuando lo suspendieron, eran gilipollas, porque vieron lo que ya habían visto en otros países y aquí algunas autoridades se negaban a ver. Pero es que además, antes he citado al doctor Cavadas, que lo pusieron a parir por decir lo que luego se ha demostrado una verdad. Bueno, ¿hay alguien que le haya pedido disculpas al doctor Cavadas? Nadie. Pero en cambio, tenemos personas, tenemos responsables que decían que no hacían falta las mascarillas, que decían que si teníamos algún caso serían 2 o 3, serían cosas llevaderas. Es decir, hombre, algo tendrían que señalar, decir a los ciudadanos españoles en el sentido de que cualquiera al que le hubiera tocado una pandemia de esta naturaleza en su gestión hubiera cometido errores. Pero oiga, no sea usted tan soberbio ni vanidoso, dígalo, me equivoqué,
como cuando dije que si habría algún caso de la cepa británica sería minoritaria, para los 3 días decir que ya está instalada en España. Oiga, deje usted la soberbia al lado y diga a los españoles, oiga, este virus es muy complicado. Algunas veces no teníamos ni idea de qué hacer y nos ha faltado en muchas ocasiones copiar a aquellos que lo hicieron bien. Y por tanto, deje usted ser tan fatuo. Pero el problema en España es que, oiga, tenemos en este momento unos gobernantes que no se equivocan en nada. No dicen, pues me he equivocado, tenía que haber estado pendiente, por ejemplo, de las residencias y no le estuve. ¿Cómo es posible que el vicepresidente del Gobierno de Asuntos Sociales no haya visitado una residencia? ¿Pero cómo es posible? Pero esto no es una crítica por la crítica. Oiga, pero si a cualquier gobierno que le hubiera tocado gestionar una pandemia de esta naturaleza, seguro que hubiera cometido uno y más de un error. Oiga, pues utilice usted la empatía, no sea vanidoso, reconozca que cuando en Navidad se dijo que podían reunirse los convivientes y los allegados fue un error. ¿Qué es eso de los allegados? ¿Quién dijo eso de convivientes y allegados? ¿Mi tía? No, lo dijo el responsable de Sanidad de España. Por tanto, si eso se ha demostrado que ha sido un error, dígase. Pero es que es inaudito lo vanidoso que pueden llegar a ser algunos políticos de la actualidad. Es que para mí, ¿cómo le diría? Yo le oigo al presidente del gobierno, su última aparición, para dar cuenta de que había cambiado a un ministro allí, sin periodistas, sin nada, sin un otro acto más de propaganda, ¿no? Y es decir, hay que abonar la esperanza frente al miedo y la incertidumbre. ¡Qué bonita palabra! Pero ¿cómo puede presentar? Hay que abonar la esperanza frente al miedo y la incertidumbre. Pero, oiga, ¿me puede usted dar algún tipo de fertilizante para el abono de la esperanza? ¿O lo que me va a dar usted son palabras huecas, palabras leídas, palabras sin sentimiento, sin humanidad? Pero, José Luis, ¿cómo puede presentar el PSOE a un candidato en Cataluña que tiene 90.000 muertos de gestión, que se inventó un comité de expertos, que han dado contratos de mascarillas a empresas de dudosa reputación y a las que le rodea un halo de sospecha? O sea, ¿no había nadie mejor en el PSC que Salvador Illa? Pero mire usted, no lo sé, pero yo tampoco diría a un político que tiene sobre sus espaldas 70.000 muertos. Yo no diría eso. Diría que durante su gestión ha habido 2 millones, casi 800.000 o 700.000 infectados por el virus y se han producido todo ese número de fallecimientos. Y que cometió un error cuando se fue diciendo que no se arrepentía de nada. Oiga, pero si el ser ministro de Sanidad en estas circunstancias no deja de ser una tremenda desgracia desde el punto de vista del sufrimiento que se tiene que tener en esas circunstancias. Pero no diga usted que no se arrepiente de nada. Pero yo, que soy de los que opino que se tendría que haber ido antes, lo que no puede hacer uno que ha estado al frente de esta pandemia, cuando el índice está casi en 900 por cada 100.000 habitantes, es decir, quien cerró Madrid con 500 sobre 100.000, que se vaya
que deje el gobierno, que deje su responsabilidad con casi 900 sobre 100.000, oiga, hace falta tener mucho cuajo, mucho cuajo. Claro, irse presumiendo, pero ¿presumiendo de qué? ¿Presumiendo de qué? Yo, en el orden personal, no tengo nada que decir. Tengo excompañeros que decían que les daba tranquilidad su tono. A mí no. A mí me daba preocupación. Porque el primero, por ejemplo, el primero que tendría que haber no solamente hecho, sino exigido que se hiciera la bajada del IVA de las mascarillas, es quien estaba al frente de esta pandemia, es decir, el ministro de Sanidad. Se es ministro no para obedecer. Oiga, un ministro de Sanidad tiene que decir que todo el mundo tiene que tener mascarillas durante todo el día cuando va a trabajar y se tiene que encargar que esas mascarillas sean económicamente o estén económicamente al alcance de los más humildes. Y lo tiene que hacer él y exigir él. Y si no se lo dejan hacer, se coge uno y se marcha. ¿Qué es esto? ¿Le preocupa que su sustituto, Miquel Iceta, la persona a la que relevó Salvador Illa, haya sido nombrado ministro de Política Territorial? Un político no tiene claro el concepto de España, que dice que España hay 8 naciones. ¿Está en riesgo la unidad nacional con un político que no cree en nuestro actual Estado constitucional? Mira, a mí esas cosas me llaman la atención, me molestan muchísimo, porque en España afortunadamente hicimos una transición que dio origen a la Constitución española, que es un ejemplo universal, y que me molesta que quienes contribuyeron o contribuimos a que eso fuera posible, en este momento nos dicen que somos unos, no sé cómo nos llaman unos antiguos, en fin, nos insultan, en definitiva. Nos insultan por ser mayores, por tener años, por haber trabajado desde que uno tenía 16 años. Bueno, empezar en la fábrica desde que tenía uno 14, ¿verdad? Pero bueno, estas cosas de la falta cada vez en mayor grado, la falta de respeto, decía, que se tiene a los mayores. En mi época se tenía muchísimo respeto a los mayores, ahora cada vez menos. Pero bueno, quitando eso, a mí no me preocupa que Iceta pueda decir eso de las 8 naciones. A mí lo que me preocupa es que respete la Constitución. Y si algún día quiere cambiarla, que la cambie por los procedimientos que la Constitución establece. Y de Iceta, ¿sabe lo que más me preocupa? Algo que ocurrió hace unos años, y que son hechos, no son palabras. ¿Por qué el Partido de los Socialistas de Cataluña ordenó a sus diputados en el Parlamento que votaran a favor del derecho a decidir? Oiga, ¿dónde está reconocido ese derecho en la Constitución? En ningún lado. ¿Y en qué legislación internacional existe ese derecho? En ningún lado. Por tanto, eso que no son palabras, sino que son hechos, sí me preocupan. Y me preocupa naturalmente lo que pueda hacer en el futuro. A mí, si me permite, me preocupa muchísimo la estupidez. O sea, mire, por ejemplo, el vicepresidente del gobierno se harta a decir lo ejemplares que han sido sus antecesores. Su abuelo, por ejemplo, fue un ejemplo, según él, de compromiso de alguien que se lo jugó todo por un país mejor, ha dicho. Y en esto que le voy a decir,
le tengo que agradecer a Leire Iglesias que nos haya ilustrado. Le voy a leer, si me permite, afirmaciones de ese abuelo ejemplar del vicepresidente del gobierno. España, en orden a la política social, era uno de los países más atrasados del mundo. En un espacio de tiempo increíblemente corto, se ha colocado a la cabeza de los más progresivos y avanzados, todo ello bajo la égida de su sentido cristiano y nacional sindicalista. Oiga, qué expresión, ¿eh? Oiga, dicho entre el año 52 y el año 69, uno que fue condenado a muerte por ser socialista, según su nieto. Pero no se limitó a decir eso que acabo yo de darle cuenta a usted. Decía este ejemplar abuelo: la mujer siente admiración por la fuerza del macho y anhela a veces que se la obligue a hacer aquello que en realidad desea, pero se rebela contra la presión de la fuerza masculina cuando su corazón no ansía aún ser dominado o ha dejado de desear dicha dominación. Coño, oye, qué antecedentes. La relación laboral es un vínculo personal, engendrador de obligaciones dentro de los límites impuestos por el Estado y determinante y subordinado de una unidad superior que es la empresa, célula económica de la patria. Coño, con estos antecedentes ya entiendo yo cada vez un poquito más a este populista que es un peligro público en todo lo que hace y dice, que se llama Pablo Iglesias. Y don José Luis Corcuera, ¿usted qué opina, no, de esa ley que ha promovido el gobierno de Pablo Iglesias y de Pedro Sánchez en el Congreso de Diputados, por el cual protegen aún más a los ocupas y si no han entrado delinquiendo, en teoría no los pueden desahuciar? Usted que impulsó esa ley Corcuera, ¿no?, donde popularmente se le llegó a conocer la ley de patada en la puerta, ¿cómo valora, no, esta ley que genera más inseguridad al propietario inmobiliario, ¿no? Bueno, en primer lugar debo decirle que ese nombre es un nombre absolutamente impropio para referirse a la ley. El artículo decía literalmente que cuando las fuerzas de seguridad tuvieran constancia de que en un domicilio se estaba cometiendo un delito, fundamentalmente de venta de drogas, las fuerzas de seguridad pudieran entrar en ese edificio para que los delincuentes no se deshicieran de las pruebas de su delito, que era tirar o quemar la droga que estaban vendiendo. El Tribunal Constitucional dijo que la palabra constancia no era suficiente y que tenía que ser evidencia, es decir, que las fuerzas de seguridad podían entrar en un domicilio cuando hubiera evidencia de que allí se estaba cometiendo un delito. Bien, aclarado esto, le diré, a mí me parece que hay que distinguir esto de la ocupación. Una cosa es entrar violentamente, forzando una puerta, forzando un domicilio, para instalarse en él y dejar el derecho a la propiedad, en algunos casos en la calle, en otros sin poder ejercer su derecho a echar a esos que han violentamente irrumpido en ese edificio. Y otra cosa es aquellos que estando pagando un alquiler en un momento determinado como consecuencia de la pandemia, como consecuencia de la crisis, puedan tener dificultades
para pagar ese alquiler. Incluso puedan no tener ingresos suficientes para poder pagarlos. Bueno, pues yo creo que a estos segundos hay que dejarles que sigan viviendo en ese domicilio, pero el Estado es el que tiene que compensar al propietario que no puede cobrar el alquiler, porque esa familia, esas personas que están en un momento, en una situación de extrema necesidad, debieran de poder optar a una vivienda social. ¿Y por qué hay ocupación? Pues hay ocupación porque no hay viviendas sociales. Oiga, el Estado, las administraciones deben de procurar que quien tiene la necesidad de vivir en un domicilio y no tiene recursos para pagar el alquiler que se está pagando en estos momentos, pueda optar a un alquiler social en una vivienda social. ¿Qué es lo que hacen los demagogos? ¿Qué es lo que hacen aquellos que terminarán llevándonos a la ruina? Pues no hacer viviendas sociales, y si no que alguien me explique cuántas viviendas sociales hizo el Ayuntamiento de Manuela Carmena en Madrid, o cuántas viviendas sociales ha hecho el alcalde de Cádiz, o cuántas viviendas sociales ha hecho la alcaldesa de Barcelona, o cuántas viviendas sociales hizo el que fue alcalde de Zaragoza, de Podemos, para que aquellas familias en situación de necesidad y con la imposibilidad de poder pagar un alquiler puedan no estar en una situación de absoluta indefensión y en la calle, sino que puedan optar a tener una vivienda de tipo social. Eso es lo que yo creo que nos falta en este país. ¿Qué es lo que nos sobra? Lo que nos sobra son aquellos sinvergüenzas que entran por la fuerza en un domicilio y dejan, en muchos casos, a gente muy mayor en la calle porque se niegan a desalojar la vivienda que está siendo ocupada habitualmente por una persona a la que tampoco le sobra el dinero. ¿Qué es lo que ha tenido que pasar en ocasiones, como pasó en Portugalete, lugar en el que he vivido casi toda mi vida, o en Santurce? Pues que el propio pueblo, es el que se encargó de sacar a esos ocupas para que aquellos que legítimamente vivían en su casa pudieran nuevamente reincorporarse a su vivienda. Lo que es inaceptable, lo que no se puede entender, es que alguien dé violentamente una patada a la puerta, entre en una vivienda que tiene un morador que en ese momento se encuentra allí, y luego, para sacarle, se tarden meses. He visto en los medios de comunicación que en Madrid un abuelo estuvo en la calle, se quedó sin vivienda, porque su señora nieta, con una amiga, se instaló en la vivienda de su abuelo. Oiga, eso no puede ser. Claro. ¿Qué cree usted que ocurriría si un juez que está de guardia, durante el periodo en el que está de guardia, unos indeseables entran en su casa con intención de quedarse? ¿Usted cree que se quedarían mucho tiempo? Yo estoy seguro que no. Está claro que no. Y por cierto, a su audiencia le quiero decir que estas cosas no ocurren en los barrios ricos, no ocurren en las urbanizaciones de lujo, no, ocurren en los barrios o bien de clase media o en la inmensa mayoría de las ocasiones en lugares donde vive gente humilde. Por tanto, y trato de concluir, una situación como la que vivimos
puede estar generando la necesidad imperiosa de ayudar a familias que no pueden pagar el alquiler. Pero ayudar a familias que no pueden pagar el alquiler es asumir la responsabilidad de que algo que se tendría que haber hecho durante muchos años no se ha hecho, y que si no existen viviendas sociales, pues al propietario de esa vivienda donde esa familia no puede pagar el alquiler, habrá que compensarle de alguna forma. Pero lo que no puede haber es una ley que ampare ni las mafias ni aquellos que violentamente usurpan, se hacen con el control de la vivienda de alguien que a veces se da la circunstancia de que se queda en la indefensión más absoluta. Hay algunos que dicen, pero esos son pocos casos. Dicen, esos son 40 al día. Oiga, será pocos casos para usted. ¿Cómo que son pocos casos? Y al que le toca eso, ¿qué hacemos con él? Al que va a su casa y se la encuentra ocupada, ¿qué vamos a hacer con él? ¿Tiene que ir a buscar un abogado para sacar de la casa a los que han entrado ilegalmente en su propiedad? Pero bueno, ¿qué broma es esta? Eso es una broma, hombre. Eso solamente lo pueden defender gente como Isa Serra, ¿verdad?, que es un ejemplo de lo que no se debe hacer en política. Pongo ese ejemplo porque es una política en ejercicio que ha sido condenada a 19 meses de cárcel. ¿Dónde está la ética de este partido político, de Unidas Podemos, que hablaba de la caspa, hablaba de las clases? Oiga, se han transformado en la gente más casposa que pulula por España. ¡Qué gente! ¡Qué barbaridad! Y mientras tanto tenemos un director general de derechos de los animales que se fotografía con unos perritos para que veamos que hace algo. Y preguntarle qué le parece, ¿no?, que hoy el Congreso de los Diputados, el PSOE, haya aprobado una moción de censura, se ha sumado una moción para sentarse con RC a hablar de la amnistía de los políticos presos en Cataluña, un guiño de cara a las elecciones catalanas, porque Junqueras dice que ese indulto parcial que pretende el gobierno, que no quiere, que solo quiere amnistía. Mire, voy a hacerle una cita de Gandhi. Más vale ser vencido diciendo la verdad que triunfar por la mentira. A mí me parece que las mentiras sucesivas, una detrás de otra, que se producen en la política, en el ejercicio de la política desde el poder, es absolutamente increíble. Y para completarle la respuesta, utilizaría un párrafo de Rafa La Torre, si me permite. El cliché hediondo suele rematarse con una no menos tópica y falaz. Les pedimos que dejaran las pistolas por los votos y lo hicieron. Y añadía Rafa La Torre, como si a la cúpula de ETA en Vidar se hubieran entregado después de escuchar un monólogo de Gabilondo en Hoy por Hoy. Pues esto que va dirigido a aquellos que dicen que el apoyo de Bildu a los presupuestos generales del Estado engrandece la memoria de la democracia, que hace falta tener cara dura para decir eso, pues vale exactamente igual para los que intentaron dar un golpe de Estado en España, intentaron y están condenados por sedición, intentaron socavar el orden constitucional, han sido condenados por el Tribunal Supremo
Estamos viendo cómo se saltan las normas con permisos carcelarios de quienes que tendrían que estar recluidos y que en este momento están en la calle. Y no solamente eso, es que dan ruedas de prensa, es que hablan en las televisiones, es que nos dicen al conjunto de los españoles que nosotros no lo hemos hecho bien, que ellos sí lo han hecho bien. Es decir, van a la televisión a decir que ellos no cometieron delito alguno en contra de lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, pero en contra de lo que todos los españoles vimos cuando conculcaron el texto constitucional de forma flagrante. Eso, que en España no es la primera vez que se produce, que ya se produjo en 1934, cuando Luis Companys quiso dar un golpe de Estado a la República, el Tribunal de Derechos Constitucionales de la República le condenó a 30 años de cárcel. Por tanto, estas cosas que hacen los independentistas de Cataluña o en Cataluña no son una novedad en el panorama español. Y estos no nos pueden dar lecciones alguna de democracia. Son unos auténticos fascistas. Es decir, son unos, si son de izquierdas, que dicen serlo, son unos reaccionarios, absolutamente, a los que no les tenemos que tener el más mínimo temor. Es exactamente igual, si usted me permite, permitir que un tal Santiago, secretario general del Partido Comunista, dicen que es, que asesoró a las FARC en el proceso de paz en Colombia, estos que ahora ha habido un tribunal que les acusa de delitos de lesa humanidad, que secuestraron a más de 20.000 personas, que violaron a mujeres, que sustrajeron sus hijos, estos o venga a dar lecciones de democracia a un demócrata. ¿Pero esto qué es? Pero bueno, esto sí que son la extrema izquierda, nada respetables desde el punto de vista democrático. Son unos reaccionarios, absolutamente. Y ¿Qué le ha parecido, por cierto, querido exministro del Interior del PSOE, el sabotaje que hoy se ha denunciado en la prensa de Isabel Zendal, del Hospital Público de Isabel Díaz Ayuso, que dicen que funciona a las mil maravillas, sus propios profesionales sanitarios? Está habiendo huelgas, manifestaciones en contra del Zendal por parte de los sindicatos, y hoy se publicaba en El Mundo que están siendo sobateados, que cortan cables, que roban material, una auténtica vergüenza. Pues mire usted, me parece una indecencia. Me parece que si eso que he oído también por la radio, en la que se señala que lo que está ocurriendo no son cosas que sucedan por casualidad, sino que son hechos producidos adrede para llevar a la práctica daños en un hospital, porque hay gente que se dice de izquierdas que no lo son, que se dicen progresistas que no lo son, que son unos reaccionarios, que se hagan daños adrede en un hospital, sea cualquiera el hospital que fuera, me parece una indecencia de una categoría extrema. Vuelvo a reiterarle que yo tengo, cuando sale Isa Serra, me gusta verla, porque es la antítesis de todo lo que puede representar la progresía. Es decir,
oír a Isa Serra y decir que a continuación que esta es una mujer de izquierdas y progresista es un insulto a la inteligencia, un absoluto insulto a la inteligencia. Pero eso, de ser cierto, es de tal catadura que alguien, por hacer daño políticamente a un gobierno, por muy desacuerdo que se esté con él, pero hacerle daño a los ciudadanos a través de una instalación puesta a su servicio en un momento de pandemia como la que tenemos, tendría que ser tratado con el máximo rigor, con la máxima prontitud y poner a disposición de la justicia a quienes hayan hecho esas barbaridades, si es que se han hecho. Porque otras barbaridades son el tratamiento de medios como el Televisión Española y La Sexta, que parece que todos los problemas se resumen en Isabel Zendal. Están exagerando la situación de un hospital que está funcionando a la misma maravilla, tergiversando información, llevando a profesionales sanitarios a hablar que están vinculados con Podemos y en cambio no dedican ni un solo minuto a hablar del hospital volador de Ximo Puig. ¿Por qué ese tratamiento informativo tan malo que está recibiendo el Zendal por parte de Ferreras y compañía y Cintora? Pues porque su profesión, la profesión de la que usted forma parte, a veces es casi tan sectaria y en ocasiones más sectaria que los políticos. Ese es el problema. El problema es que la objetividad que decía Hannah Arendt, con la que se tienen que informar a los ciudadanos para que los ciudadanos nos formemos nuestra opinión, a veces está dirigida por auténticos sectarios. Oiga, ya dijeron en su momento, más allá de enjuiciar la gestión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, bien, mal o regular, no, ya dijeron en el momento en que hicieron lo de IFEMA, que por cierto fue un éxito reconocido por todo el mundo, excepto por aquellos que no son capaces de reconocer nada bueno de quienes no piensan como ellos. Son los especialistas de ver la paja en el ojo ajeno y no ver la vida en el suyo. Eso es lo que ocurre. Lo que nos está ocurriendo en España no solamente es que tengamos una pandemia que se está llevando a decenas de miles de compatriotas por delante, no, es que además hay algunos que cuentan las noticias de tal forma que contribuyen a la desinformación de quienes tenemos derecho a estar debidamente informados. Ya sacaremos nosotros las conclusiones. La obligación de quienes nos informan es de darnos los datos ciertos que nos permita a los ciudadanos crear una opinión, la nuestra, que no tiene que ser la misma de quien nos está oyendo, no, la que sea. Pero lo que no hay derecho es a la información sesgada, a la información de hooligan, como si fueran hooligan de fútbol, porque eso lo único que nos traerá será desgracias, desinformación de los ciudadanos. Y añadiré algo que me preocupa muchísimo. En este momento, donde son necesarios tantos ingenieros, tantos intelectuales, tantas gentes que nos ayuden a salir de esta situación con solvencia, y en vez de eso tenemos a especialistas en ingeniería social, a especialistas en esa ingeniería que consiste en condicionar la voluntad de los españoles. Oiga, déjennos pensar como nos dé la gana. Déjennos, infórmenos y no nos informen como si fueran partidos políticos. ¿Y qué le parece? Ustedes o hagan ustedes el esfuerzo de informar con la lealtad que los españoles merecen y pongamos a cada uno en su sitio.
Es decir, para concluir, mire, a mí que me parece bien que se informe de lo ocurrido en Estados Unidos cuando unos desalmados irrumpieron en el Capitolio rompiendo todas las líneas rojas de lo que puede y debe de ser una convivencia en libertad, en democracia, es decir, respetar la Constitución de Estados Unidos. Y a mí me parece muy bien que eso lo reflejen los medios de comunicación como algo grave, gravísimo, que ha ocurrido, y que a los que lo han hecho se les exija las responsabilidades en las que han sucedido. Pero oiga, es que eso casi lo hemos visto en España. ¿O es que no nos acordamos cuando el presidente de la Generalitat de Cataluña tuvo que llegar o salir en helicóptero? ¿O es que no nos acordamos cuando quisieron irrumpir en el Parlamento de Cataluña una cuadrilla de desalmaos, de estos que se dicen antifascistas, que se dicen demócratas y, como decía antes, son todo lo contrario de lo que dicen ser? Dicen ser antifascistas para ser unos auténticos fascistas. Eso lo hemos vivido aquí. Eso lo hemos visto aquí. Aquí hemos visto cómo un parlamento, miembros de partidos políticos de ese parlamento, hacían una declaración contra el orden constitucional. ¿Cómo es posible que el premio a quienes cometen esas barbaridades sea tratarles con guante de seda en entrevistas de radio, prensa o televisión? ¿Cómo es posible? ¿Cómo pues es posible que eso ocurra con normalidad? Y por cierto, ¿qué opina de esa campaña de criminalización de los jóvenes youtubers que han decidido tributar en Andorra y no en España porque consideran que se está despilfarrando el dinero, por ejemplo, en el Ministerio de Igualdad o comprando televisiones como La Sexta a través de la publicidad institucional? ¿Qué le parece que la izquierda haya reaccionado contra el Rubius y compañía? A mí lo que más me preocupa de eso es que quienes no han cotizado nunca la seguridad social no han cotizado nunca ni han pagado impuestos nunca hasta que llegaron a un cargo público, que esos sean los que más se distingan en la crítica. Pero si me pregunta, le diré que a mí me parece que quien gana mucho dinero en España tiene que pagar más que el que gana poco. Y me parece que de igual forma que hay empresarios que con su esfuerzo, o directivos, o gente que tiene ingresos muy importantes, pues pagan sus impuestos en España, lo lógico es que eso lo hagan todo el mundo. Eso es lo que yo creo. Algo de insolidario sí que tiene, pero no me atrevo a enjuiciarles más. Creo que les falta la solidaridad debida para mantenerse en España, pagar los impuestos que están establecidos por leyes y luchar para que los impuestos que paguen no se dilapiden en temas que nada tienen que ver con el bienestar de los españoles. Es decir, hay que luchar para que haya menos asesores de los que hay. Hay que luchar para que haya menos bonus de los que hay. Pero desentenderse de los problemas de España e irse a otro país porque en el otro país se cotiza menos, me parece insolidario. Y la última pregunta, su quiniela para las elecciones catalanas, que le estoy preguntando a todos los entrevistados. No tengo quiniela. Cada pueblo suele tener lo que se merece. Lo que le decía antes tiene más sentido que nunca ahora.
lo que es imprescindible es no engañar a ese pueblo. Lo que es imprescindible es decirles la verdad a esos votantes que van a decidir el futuro del autogobierno de Cataluña, el futuro del gobierno autonómico de Cataluña. No van a decidir más cosas que esas, no van a decidir por el resto de los españoles, no van a socavar la Constitución. Quien piense que en Estados Unidos, por ejemplo, un estado, digamos Texas, se quisiera separar de los Estados Unidos, bueno, no le digo nada lo que pasaría en un país de esa magnitud. Es inimaginable que eso pueda ocurrir en países y en democracias formadas. Es exactamente igual que lo que pasaría en Alemania. ¿Se imagina a alguien, un Länder alemán, planteando la destrucción del Estado alemán? Alemania no se lo permitiría bajo ningún concepto. Digo más, en Alemania, algunos de los partidos que se presentan a las elecciones en Cataluña, en Alemania estarían prohibidos. Es decir, que todos esos que hacen esas cosas digan que en España no existe democracia o que en España no existe libertad, es un sarcasmo. Existe incluso la libertad, discutible por cierto, de que alguien que ha sido elegido para representar a todos los españoles en el Parlamento puede decir tranquilamente que no es español. ¿Qué cosas? Lo que nos ocurre en España no ocurre en ningún lugar del mundo. Ahí coincido con lo que está pasando con la inmigración ilegal en Canarias. ¿A usted le parece normal esa situación? Permítame, ¿cuántos españoles han conocido de la noticia del informe del Defensor del Pueblo, donde en el puerto de Argineguín había gente contagiada de virus conviviendo con quienes no estaban contagiados? Y no estoy hablando ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, muchísimos. ¿Cuántos españoles? ¿Qué importancia se le ha dado a esa noticia que es importantísima? ¿Se imagina usted que aquí en la península, en cualquier otro sitio, en las propias Islas Canarias, se permitiera que en un sitio donde caben pocas gentes hubiera 80 contagiados conviviendo con 500 que no lo están? Pues sería una noticia nacional de primera magnitud. Bueno, pues el informe del Defensor del Pueblo dice eso, que ocurrió con los inmigrantes en Arguineguín, oiga, y no han tenido la más mínima trascendencia. Pero ¿cómo es posible? Se lo dice alguien que está a favor de que podamos aceptar los inmigrantes que podamos integrar en la sociedad. Estos progres de pacotilla que dicen que vengan todos los que quiera para luego tenerles viviendo en la miseria o viviendo cometiendo pequeños delitos o viviendo sin domicilio o viviendo o no viviendo, que es distinto. Todos esos que dicen que vengan, pero que no se preocupan en absoluto de que estén debidamente atendidos, son unos reaccionarios. Eso no es gente de izquierdas, ni gente progresista, son unos reaccionarios. Si no queremos favorecer la xenofobia, tenemos que atender a aquellos que podamos atender y que vengan aquellos a los que podamos atender. Los que no podamos atender,
no es bueno que vengan porque primero estarán en la absoluta indefensión, en la absoluta miseria, y en segundo lugar se crearán condiciones para generar xenofobia. Eso es contemplar un problema. Lo otro es pura demagogia. O hay otra solución, que aquellos que no podemos integrar en la sociedad, pero que vienen, que todos estos progres que dicen que vengan y que vengan todos los que quieran, que cada uno de ellos lleve 2 a su casa. Y si tiene jardín su casa, porque en esto de la progresía hay mucha progresía millonaria, si tienen jardín, que vengan 4, para que 2 les cuide el jardín. Así es. ¿Me entiende usted? Pues muchísimas gracias, don José Luis Corcuera, ministro del Interior del Partido Socialista, un partido con el que ahora pues parece ser que... No, ahora no hay, ahora hay el partido de Pedro Sánchez, que son 2 cosas distintas. Una cosa es el Partido Socialista donde yo milité desde hace muchos años, y otra cosa es el partido de Pedro Sánchez. Son 2 cosas distintas. Así es. Pues le deseo unos días tranquilos y resguárdese de la pandemia. Por cierto, ¿se va a vacunar? A mí yo me vacunaré cuando me toque, no me llamen para vacunarme. No va a ser como esos jetas, ¿no?, que se han adelantado, se han colado de todos los partidos. Yo estoy en mi casa, estoy seguro que me vacunaré como cuando me vacuné para la gripe. Me dirá mi médico, venga usted tal día porque le voy a vacunar, y eso es lo que haré. Perfecto. Pues un abrazo muy fuerte, José Luis Corcuera, y gracias por su tiempo, y un fuerte abrazo a su familia. Gracias a usted. Muchísimas gracias. Adiós. Y gracias a los espectadores. Muy buenas a todos, esto es Estado de Alarma. Hoy estrenamos este programa por YouTube de media hora de duración. Estaremos de lunes a jueves a partir de las 8:30 de la tarde, y este programa nace porque, al igual que tú estás cabreado con ese gobierno central que podría haber hecho mucho más contra el coronavirus, que ya se ha llevado cerca de 3.500 personas por delante, ese gobierno que nos mintió, que nos dijo que solo iba a haber un contagio y que podría haber actuado antes, viendo la que estaba cayendo con la pandemia tanto en China como en Italia, pues hemos decidido montar esta plataforma de libre expresión ante los intentos del gobierno central de usar ahora los minutos de televisión pública que acaparan para lanzarnos desinformación y propaganda. Por eso, desde aquí vamos a desmontar sus mentiras, vamos a daros la verdad y vamos a apoyar a los profesionales sanitarios, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a esa población civil que vive confinada, que vive aislada y harta de ver al vicepresidente del gobierno saltándose la cuarentena hasta en 3 ocasiones. Quieren que olvidemos los secretos que irán a tumbarse en el palacio de hielo. Muchas almas vuelan a diario, millones de velas en los santuarios, demasiadas cruces en el calendario, un país entero contra un adversario, hospitales con mares de voluntarios, todos los balcones llenos en mi barrio, aplausos que se escuchan hasta el planetario para ángeles vestidos de sanitarios. Nos está costando respirar. Nuestro mundo paró de girar. Ya. Ellos no